Resultados urna virtual. ¿Está usted de acuerdo con que se levanten muros o cercas en los barrios para prevenir la delincuencia? Sí, 52.11%. No, 47.89%. Total votos, 6.609. Hay reacciones frente a la preocupación del equipo de negociadores de Colombia en La Habana sobre la lentitud en el proceso de diálogo con las FARC. Vamos en vivo a la Universidad Javeriana en Bogotá, donde se realiza un foro precisamente para hablar del tema de la paz. Habló el ministro del Interior, Fernando Carrillo. ¿Qué dijo? Marcela, buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, ha pedido o ha dicho que es urgente que se agilice el proceso de paz en La Habana, Cuba. Dice él que se necesita de manera urgente tramitar los proyectos de ley de tipo penal y político que se requieren para dar continuación a este proceso de paz. Que tienen que manifestar es la voluntad política de seguir adelante. Esto no es un proceso eterno. Esto es un proceso que tiene unos márgenes en el tiempo, como ustedes saben, tiene unos márgenes legislativos además. Estamos llegando al último año de la legislatura. Luego, si ellos quieren de verdad la paz, que muestren esa voluntad y procedemos a poner en marcha las reformas en el Congreso, donde sea necesario, a través de mecanismos de consulta popular. Eso fue lo que dijo el ministro del Interior y precisamente hoy se debate el proceso con las FARC en un foro de la Universidad Javeriana. La intención de reparar víctimas, las pocas concesiones dadas a las FARC y la voluntad del gobierno y la guerrilla por negociar ha aumentado la aprobación de los colombianos frente a los diálogos de paz de La Habana. Así lo revela una encuesta realizada por la firma Gallup. La encuesta de Gallup Colombia señala que la aprobación al proceso de paz que adelanta el gobierno Santos aumentó en los últimos 2 meses en 14 puntos. Pues lo que estamos viendo, y creo que es resultado también de una forma diferente de la FARC de acercarse al proceso de paz. La FARC hoy no tiene un gran apoyo nacional, no es lo mismo del Caguán, no se están haciendo concesiones que uno hasta la fecha observe, que sean concesiones que la sociedad colombiana no puede aceptar. El representante Iván Cepeda, integrante de las comisiones de paz del Congreso, señala que la intención de reparar víctimas ha cambiado la opinión de los colombianos. Bueno, yo creo que sus características, aquí tenemos una agenda precisa, unos resultados que están a la vista, el hecho de que las partes, a pesar de que el conflicto armado continúa, siguen en la mesa haciendo disciplinadamente su trabajo. Pero la columnista María Jimena Duzán afirma que esa aprobación depende de los acuerdos que de manera pronta se logren en la mesa de La Habana, Cuba. Me preocupa, a mí personalmente como periodista, es que no terminen el punto 1, que es el punto agrario, y que si no terminan ese optimismo que se ve en las encuestas, no repunte, sino que después baje otra vez. Los analistas aseguran que es la primera vez que los colombianos reconocen que prefieren una salida negociada a una armada. Las FARC volvieron a insistir en que se deje en libertad a alias Simón Trinidad, condenado a 60 años de cárcel en los Estados Unidos por secuestro. Esta vez la organización subversiva se basó en un documento de Wikileaks para justificar su petición. Con un documento de Wikileaks en sus manos, la delegación de las FARC en Cuba retomó una petición que ha hecho desde que comenzó el proceso de paz, que Estados Unidos libere a Simón Trinidad y que éste participe de los diálogos en La Habana. Iván Márquez leyó una parte del documento originado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Palmera no enfrenta cargos criminales en los Estados Unidos. La Embajada no tiene conocimiento de ninguna investigación pendiente contra este conocido narcoterrorista. Márquez acusó al expresidente Álvaro Uribe de fabricar pruebas en contra de Trinidad para lograr su extradición en diciembre del mismo año. Fue el propio expresidente Álvaro Uribe, un alma sin sosiego poseída por la perfidia, quien intrigó y convenció a las autoridades estadounidenses para que reclamaran en extradición a Simón Trinidad. El documento de Wikileaks fue redactado el 4 de enero del 2004, 2 días después de la captura de Trinidad en Ecuador. La embajada en ese momento decía no conocer si habría algún proceso judicial pendiente en alguno de los centenares de juzgados que existen en Estados Unidos. El jefe guerrillero fue condenado en la Corte Distrital en Columbia a 60 años de cárcel por el secuestro de 3 estadounidenses, Thomas House, Mark González y Keith Stansel, ocurrido en Caquetá en momentos en que Trinidad operaba en esa zona. Según el analista León Valencia, las pruebas son frágiles. Realmente Simón Trinidad no tenía mando sobre tropas, no era mando de un frente guerrillero, no era mando de una columna, era más una persona allegada al secretariado en unas labores más políticas e ideológicas.
y cree que su liberación sería un buen gesto por parte de Estados Unidos. Lo que daría era una seguridad jurídica a las FARC de que no serán extraditados. La sentencia en contra de Trinidad es la más severa que se haya dictado contra un colombiano en Estados Unidos. 1:45 de la tarde. ¿Y qué va a pasar con las pensiones de los congresistas? El tema lo debate en este momento la sala plena de la Corte Constitucional. Vamos al Palacio de Justicia con Rocío Franco, quien buscó cuáles son las mesadas más altas de los parlamentarios. Rocío, ¿qué encontró? Muy buenas tardes, Mabel y televidentes. Lo que encontramos es que muchas de estas pensiones son adquiridas por vía judicial. Unos dicen una cosa, otros otra. Por eso la Corte Constitucional va a entrar a establecer cuál es la verdadera pensión que debe recibir un congresista, si puede respetarse las de más de 25 salarios, como está estipulado hasta el momento, o si tendrá alguna otra disposición. Pero veamos cuáles son estas altas pensiones con las cuales el Estado ha tenido que pagarle a estas personas. Hoy, la Corte Constitucional tiene en la lupa las millonarias pensiones de algunos congresistas. Ya incluso han llegado a la suma de 31 millones de pesos mensuales, que exceden los 25 salarios mínimos aprobados por la ley. Estos son algunos casos. 1. Jesús Antonio García, representante por el departamento del Huila. Él logró una pensión de 31 millones de pesos, pero luego se convirtió en 11 millones de pesos. Otra millonaria pensión es la de Gabriel Rosas Vega. Él, por un fallo judicial, logró una reliquidación de 2.674 millones de pesos. Le siguen en la lista Rafael Crisanto con una reliquidación de 1.200 millones y Flaminio Malaver con 1.100 millones de reliquidación. Para la Confederación de Pensionados, la Corte no puede ordenar reliquidar una pensión ya concedida. Eso nosotros lo vemos como derecho adquirido, vuelvo y le repito, nosotros nos pegamos de ahí, pensión bien habida, como derecho adquirido, no se debe afectar, no se debe quitar. La Corte tiene un tiempo límite para fallar estos procesos. A esta hora los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentran a puerta cerrada tomando una determinación sobre este tema. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol. Tu bolsillo es una presentación del programa de educación financiera de Asobancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera@asobancaria.com. ¿Usted ha recurrido a un gota a gota para pagar sus deudas? Este mecanismo de endeudamiento puede ser un muy mal negocio para sus finanzas y también para su tranquilidad. A continuación les presentamos un caso para que evite correr riesgos. Ella es María Fernanda Coronado, una microempresaria que debido a las deudas que afrontaba se vio la obligación de recurrir a un gota a gota para poder saldarlas. Pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, pues los intereses no se detenían. Pedí un préstamo siempre altico, me vi alcanzada de la cuota, entonces ya me di cuenta que era 1 o 2 días más complicado. Casos como este son cientos los que se viven a diario en el país, algo que afecta no solo las finanzas, sino la tranquilidad de las personas. Edier Buriticat, de una de las entidades bancarias del país, se refiere a los riesgos de este tipo de préstamos. Son gente que seguramente va y hace un poco más de presión en su familia, en sus propios enseres o en el patrimonio familiar que tienen las personas. Y es que aunque este mecanismo puede ayudar a salir de manera rápida de una deuda, los resultados no siempre son los mejores. Hay la presión de lógica de la persona a la cual ha prestado, porque se dan cuenta que uno como que va para atrás, y ellos tienden a recuperar su plata como sea. Se le va todos sus recursos en forma diaria, semanal y mensual, y en últimas ni siquiera puede pagar la totalidad de su obligación. Tenga en cuenta que los bancos han empezado a reducir sus tasas de interés y puede averiguar las condiciones que más se ajusten a su presupuesto sin correr riesgos excesivos. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. Urna virtual, pregunta del día. ¿Ha tenido que acudir a préstamos gota a gota? Varias veces. Una vez. Nunca. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados el lunes en nuestra emisión de noticias del mediodía. Seguimos con las noticias. Gracias, Ricardo. 2 de la tarde. Vamos con lo último en vivo desde los lugares del país donde hay noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos con Pablo Guevara, que tiene detalles de la polémica desatada por la Iglesia al advertir que los notarios que legalicen uniones homosexuales caen en pecado. ¿Qué es lo último?
Bueno, pues nos trasladamos a la notaría 28 de la capital de la República y hasta ahora está con nosotros el notario Pablo Emilio Cruz. Doctor, ¿usted cree que comete pecados y legaliza estas uniones y lo que se va a celebrar acá en esta notaría son uniones o matrimonios? Lo primero que tengo que señalar es que la opinión de un alto prelado de la Iglesia colombiana es intrascendente, en tanto de que las funciones de los notarios en Colombia son funciones regladas por la ley. Por lo tanto, no estamos sometidos a los sacramentos ni mandamientos de ninguna religión, sino que tenemos que cumplir la ley. Y en este caso específico, la Corte Constitucional ha habilitado que se dé cumplimiento y se ejerzan los derechos de estas minorías. En el caso de la vinculación entre personas del mismo sexo, la superintendencia viene trabajando ya sobre un modelo para legalizar y formalizar lo que de hecho ya existe. En mi caso particular, creo que es importante que se haga ese reconocimiento y nuestro deber es hacerlo cumplir. Bueno, pues es lo que va a ocurrir a partir del 20 de junio en las notarías de Bogotá y pues tratamos de ubicar la respuesta de la Iglesia colombiana y no fue posible. Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Gracias, Pablo, y volvemos al Atlántico, donde la policía adelanta una investigación para determinar las causas del accidente que dejó 2 muertos y 20 heridos. Esto en el municipio de Ponedera. Argemiro, ¿qué es lo último? Juan Diego, lo último es que las autoridades ya manejan la hipótesis de que unos animales se atravesaron en la vía y que por eso el conductor perdió el control del vehículo. Pero con este accidente renace nuevamente la polémica de los largos trayectos de las ambulancias, debido a que una de las personas fallecidas, un niño de 5 años, fue trasladado hasta una clínica de Barranquilla donde falleció, y en comunicación telefónica con las directivas del hospital de Palmar de Varela nos manifestaban que este pequeño debió ser llevado primero al hospital más cercano, ya sea en Ponedera, en Palmar de Varela o en Santo Tomás, para estabilizarlo y luego remitirlo, sí, a una clínica de alta complejidad. Pero los heridos se recuperan satisfactoriamente en diferentes clínicas de Barranquilla. Argemiro Pion, gracias. En Bucaramanga se investiga la extraña muerte de 2 mujeres de 60 y 64 años encontradas en las últimas horas en la vía que conduce al aeropuerto de Palo Negro. Desde la capital de Santander, nuestro corresponsal Óscar Gerardo Hernández nos envió el siguiente reporte. Hola, muy buenas tardes. Las autoridades están en un 90% seguras de que se trató de un suicidio, la muerte de estas 2 mujeres allí en la vía al aeropuerto. Dicen que son varios los factores que llegan a establecer a esto. Primero, porque los cuerpos fueron encontrados en medio de una sábana blanca tendida y ordenadas, y al lado unos frascos que en estos momentos están tratando de establecer si se trata de veneno. Segundo, ahí la ubicación de las cédulas coinciden los 4 apellidos, por eso tratan de decir que son unas hermanas, pero lo que realmente dicen en estos momentos es que acaban de encontrar unos correos electrónicos en donde estas 2 mujeres se estaban despidiendo de sus familiares porque hacía pocos meses había muerto también una hermana más. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades en estos momentos. Esperemos la reacción también de medicina legal para ver qué resultados dan estas necropsias. En Bucaramanga, Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. 2:14 minutos de la tarde, momento de las noticias de la salud. Y háganse esta pregunta: ¿ustedes son juiciosos con el lavado de las manos? Pues hoy es el Día Mundial de este hábito y queremos recordarles todos los beneficios de esta muy buena costumbre. Doctora Fernanda. Buenas tardes. Empiezo por invitarlos a que se fijen cuántas veces se llevan las manos a la cara en solo 1 hora. Les cuento que en promedio son 12 veces y resulta que las manos están todo el tiempo en contacto con superficies contaminadas, teclados, manijas, barandas. Entonces, así es muy fácil que un germen pase de una persona a otra. De ahí que las infecciones respiratorias y digestivas sean tan frecuentes. Por eso insisto en el lavado de las manos. Hay 2 momentos claves para un buen lavado de manos: antes de ingerir alimentos y después de entrar al baño. Carlos Cefair, presidente de la Asociación Latinoamericana de Infección Quirúrgica, nos entrega algunas recomendaciones. El lavado de manos con solo agua no tiene ninguna utilidad. Hay que utilizar algún tipo de detergente, que es en general lo que tienen los jabones comerciales. Lo que debemos hacer es lavar los dedos desde todo punto de vista, en toda su circunferencia, restregar las manos
y el dorso de las manos y después realizar un buen enjuague y secar, preferiblemente con toallas desechables si estamos en un sitio público o con una toalla que no sea de mucha frecuencia de uso en nuestras casas. Sin embargo, cuando no es posible realizar un lavado de manos, existen otras estrategias. El alcohol gel tiene una gran utilidad y la eficiencia que tiene es muy alta. Desaparece los microbios transitorios y tiene una utilidad importante si uno lo usa por lo menos 2 veces al día o si lo usa cuando ha tenido algún tipo de contacto en sitios públicos, de terminales de transporte, de uso masivo. ¿Usted sigue este hábito? Si estoy en la calle y no tengo cómo lavarme las manos, me aplico gel. Sí, también mucho. Cuando no puedo lavármelas, pues uso el gel y ya. Pues la verdad, en mi trabajo y en la universidad hay dispensadores. Sin embargo, apenas sea posible, hay que realizar un lavado de manos completo. Recuerde que nada reemplaza el buen lavado de las manos, ni siquiera los geles con alcohol. Ellos reducen la cantidad de gérmenes en algunas situaciones, pero no eliminan todos los tipos de microorganismos. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Y en las próximas horas zarpará desde Cartagena el buque Gloria con 500 sombreros volteados que serán vendidos en China, país asiático donde meses atrás se elaboraron imitaciones de este símbolo cultural colombiano. Ronald Avellaneda nos preparó este informe. Buenas tardes. Serán 218 días de travesía para un total de más de 23.000 millas náuticas las que emprenderán los tripulantes del ARC Gloria en este recorrido por puertos de Estados Unidos y de Asia. Será también el crucero de entrenamiento número 73, pero que tendrá un elemento muy importante y es el sombrero volteado, símbolo cultural nacional y que una vez lleguen allí a puertos del continente asiático será mostrado como lo que es, como un verdadero elemento de la cultura en Colombia, y por eso el capitán de navío Miguel Ángel Cifuentes, comandante del buque ARC Gloria, nos dirá: comandante, esta misión tiene un significado cultural muy especial para el país. ¿En qué consiste? Es llevar la muestra original de cómo es un sombrero volteado, un sombrero labrado y hecho con materia prima, caña flecha, por nuestros artesanos, como tú lo mencionaste, de la región Caribe, de Córdoba, donde se elaboran estos sombreros, que es básicamente el sustento diario de estas personas que día a día se esfuerzan por producir estas obras de arte para llevarlas al mundo entero y especialmente a los países asiáticos con el fin de demostrar un verdadero significado de nuestra cultura. En efecto, para esto también habrá un stand donde ejemplares como este se exhibirán a las personas que quieran adquirirlo por un precio muy módico. A este acto de zarpe también asistirá el ministro de la Defensa Nacional, entre otras autoridades. Desde Cartagena, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Miles de estudiantes mantienen incomunicado al departamento del Casanare en protesta por la falta de servicios educativos como rutas y alimentos. 2 importantes vías están bloqueadas y los pasajeros han tenido que desplazarse a pie para terminar su recorrido. Así protestaron 96.000 estudiantes que reclaman al gobierno departamental alimentos y rutas escolares. No queremos que nos sigan engañando con pañitos de agua como lo vienen haciendo hace más de 15 años. Sí, todo el departamento está bloqueado. Salida a Morichal no hay, acá tenemos bloqueada toda entrada y salida a Yopal. Los bloqueos ubicados en las entradas y salidas de las vías principales mantienen sin comunicación a Casanare con el interior del país y con Arauca. Vengo caminando desde la mitad de Villavicencio y ya no llegaba a mi destino. La alcaldía también está afectada. Los estudiantes impiden la entrada de funcionarios y algunas oficinas no han podido despachar. El secretario de Educación del departamento pidió una investigación mientras se adelantan diálogos con los manifestantes. Hay responsabilidades y ojalá haya quien averigüe, quien investigue, y a estos gobernantes que no hicieron las cosas o dirigentes que no hicieron las cosas en su momento. La situación aquí es realmente dramática. En medio de estos bloqueos hay camiones con alimentos perecederos y también hay ambulancias con pacientes que no han podido llegar hasta los centros de salud y que esperan una salida negociada a este inconveniente. En Yopal, Casanare, Alexander Guerrero, Noticias Caracol. 2:19 de la tarde y una impactante campaña que busca prevenir la trata de personas acaba de lanzar el gobierno en alianza con la ONU. Vamos al Valle del Cauca, departamento que registra los más altos índices de este delito. Eduardo Manzano, ¿de qué se trata? Buenas tardes de nuevo.
Hola Mabel, buenas tardes. Pues lo que se trata es de sensibilizar primero, también invitar a la gente que conozca casos, que haya sido víctima o sea víctima de la trata de personas, para que denuncie. Mucha gente no denuncia por el temor a las amenazas contra su familia, y esta es una impactante campaña porque a través de estos maniquíes y una ruleta, que significa la suerte de que cualquiera puede caer en este delito, se están divulgando las historias de mujeres que han sido víctimas de estos casos. Y hay una línea 018-052-2020 que se ha abierto en Colombia para que las personas denuncien este tipo de casos. Se me robaron mis sueños. Yo nunca supe quién fue, solo conocí al amigo del amigo del amigo y así llegué a Japón. Por fortuna ella solo está leyendo la historia de otra mujer que sí tuvo que vivir el dolor de ser víctima de la trata de personas. A través de estos maniquíes y una obra de teatro, el Ministerio del Interior, la ONU y la Fundación Marcela Loaiza iniciaron una campaña para combatir este delito. Las figuras encadenadas exhiben las historias de miles de víctimas. El lema es: con la trata de personas no hay trato. ¿Qué siente usted al ver esto? Un dolor muy grande en mi corazón. La exposición comenzó en el Valle porque este departamento concentra el 42% de los casos. Solo el año pasado fueron repatriadas 18 mujeres y en lo corrido de este año ya van 2. Medios de todo, pues tremendo, porque uno piensa en su familia, lo amparo y lo favorezca y que suceda un caso de esos. Los maniquíes permanecen sobre esta ruleta en la que están los nombres de los departamentos de origen de la mayoría de las víctimas y también los lugares de destino a los que son llevadas con falsas promesas. Después del Valle, Antioquia, Quindío y Risaralda son los departamentos con más casos. En este momento en Colombia hay 317 investigaciones por este delito y se han emitido 53 sentencias condenatorias. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo, por su informe. Y encontramos a varias mujeres que en el drama de la prisión aprovechan el tiempo para enseñar a otras a ser productivas y tengan una alternativa al término de su condena. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el reclusorio de mujeres de Popayán, las horas, los días, los meses y los años se han vuelto más llevaderos gracias a que un grupo de internas le ha puesto el alma a compartir los conocimientos en diferentes materias y artes con sus compañeras. A 10 le quitamos 3, ¿cuántas nos quedan? Entre sumas, restas, vocales y consonantes, transcurre el día para este grupo que orienta María Soliana Colorado. Me ayuda demasiado porque puedo tener control de mis sentimientos, ya que no es una situación fácil estar acá recluido, pero le doy gracias a Dios que por medio de esas actividades yo puedo desempeñarme como educadora. Nosotros estamos aprendiendo a escribir porque en el grupo que estamos no sabemos nada. Otras difunden sus conocimientos adquiridos en prisión y motivan a las reclusas más jóvenes a formar empresa en áreas como confecciones, bordado, marroquinería y alimentos. Me gustaría tener una venta de postres porque soy como fanática a los dulces. Me encanta preparar los postres. Con ingenio transforman objetos de reciclaje en productos de exportación. Estamos haciendo tarjetas en filigrana que mandamos hacia Italia. Lo más importante para ellas es la rebaja de sus condenas, pues por 2 días de trabajo reducen en 1 sus días en prisión. Les ayuda muchísimo la convivencia porque acá no hay tiempo de peleas, no hay tiempo sino para el trabajo. Y salir adelante para ayudar a mis hijos y a mi familia, que son lo más importante en este momento. Una vez cumplan sus condenas, las 200 internas de esta cárcel aspiran a que regresar jamás. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. Buenas tardes. Buen fin de semana.